Vale. Fenomenal. Pues bienvenidos una vez más al Disidente TV. Y en nuestro segundo programa contamos con la presencia de un invitado muy especial, Alejandro Cabo de Benós. Bienvenido. Buenas, encantado. Pues que si le parece bien, voy a comentar más o menos su bagaje, los puestos que usted tiene. Si no me equivoco, es el primer representante occidental de Corea del Norte en las relaciones del país con Occidente. Es presidente de la Asociación de Amistad con Corea, delegado especial del Comité de Relaciones Culturales en el Extranjero de la República Democrática Popular de Corea. Y no sé si me equivoco, ¿algo más? Algo más, pero suficiente ya por la presentación. Pues... Don Alejandro, yo quería preguntarle cómo está su situación actual. Creo que le tienen retenido el pasaporte, tiene una orden de búsqueda y captura del FBI. ¿Esto por qué? Si es cierto de lo que le acusan, ¿qué ocurre? Bueno, empezando por lo del FBI, es totalmente falso. Me intentan aplicar una ley que es solo para los Estados Unidos, en este caso el fiscal general del Distrito Sur de Nueva York, que me acusa de haber contratado los servicios de un ciudadano estadounidense, cosa que es totalmente falsa, ¿no? Esto se debe a una conferencia sobre blockchain y criptomonedas que hicimos en Pyongyang, donde acudieron amigos y personas que quisieran de todo el mundo. En este caso hubo un ciudadano estadounidense que decidió acudir, que se presentó y mandó sus documentos para hacerlo. Este señor se llama Virgil Griffith, uno de los fundadores de la moneda Ethereum, la segunda más importante del mundo, y tras presentarse en Corea, pues parece ser que están usando eso como herramienta política, en este caso, ¿no?, para emitir esa orden por parte del FBI, pero ya digo, ni esa ley existe en Europa o en España. Además de lo que se me acusan es totalmente falso, ya que este señor, como cualquier otra persona, pudo haberse apuntado a esa conferencia. De hecho, esa orden de búsqueda lleva más de un año en circulación. Obviamente es totalmente inútil porque saben perfectamente dónde me encuentro. Soy persona pública, doy charlas en universidades, en hoteles, en todo tipo de lugares abiertos al público y de forma gratuita además. Así que se trata más bien de una presión política. Eso es una cosa diferente al tema de mi pasaporte, que lleva más de 6 años y medio retenidos por, digamos, dentro de las cloacas del Estado que están empezando a aflorar últimamente respecto a altos mandos de la Guardia Civil, Policía Nacional o jueces que usan la política de forma personal, ¿no?, privada, por su ideología política. Pues se encuentra también este caso bastante inédito porque sin tener antecedentes penales, sin estar sometido a ningún juicio, sin que la Guardia Civil haya encontrado nada en contra mío en mis ordenadores personales, pues un juez decide hasta fecha de hoy retenerme el pasaporte, ¿no? Y no sabemos cuándo habrá juicio. En este caso es por tenencia de armas, de 2 armas en concreto que se encontraban en mi domicilio cuando la Guardia Civil vino a registrarlo, y esas 2 armas no estaban cubiertas por mi licencia de armas que disponía en esa ocasión. ¿Y usted cuánto tiempo lleva sin poder salir del país? Más de 6 años, ha dicho. Prácticamente 7 años, sí. Y en ese tiempo, claro, usted no ha podido volver a Corea. Entonces, más o menos, ¿cuál es el estatus de su relación con Corea? ¿Cómo se comunica? Bueno, tenemos internet, obviamente, en Corea del Norte, además de embajadas en todo el mundo, también en Madrid. Así que mi contacto es diario, bien sea por teléfono, por email o a través de nuestra embajada también, si es algo importante o que requiera una atención más detallada, ¿no? Así que mi trabajo continúa igual respecto a lo que son mis posiciones y mi actuación internacional, excepto en la parte logística, obviamente, que no puedo ir yo personalmente. Y hay personas que quieren visitar el país solo de mi mano, ¿no? Personas importantes del mundo empresarial, político, deportivo, etcétera, que están esperando que que me devuelvan de una vez mi pasaporte, independientemente del procedimiento judicial, para que pueda continuar mi trabajo. Pero obviamente es un abuso absoluto de la supuesta justicia, que no es imparcial para nada, y el cual cualquier juez o fiscal que tenga un mínimo de conocimiento podrá darse cuenta de ello, ¿no? No soy yo abogado, pero sí tengo muchos amigos que son secretarios judiciales, jueces y fiscales en España. Don Alejandro, después de escuchar todo esto, no solo ocurrió con usted, como bien ha dicho, con las cloacas del Estado.
¿Usted cree que un occidental está legitimado para darle lecciones de democracia o de ética a un norcoreano? No, para nada. O sea, primero hay que entender las culturas, que son totalmente diferentes, los principios filosóficos, religiosos. O sea, no se puede ir por el mundo haciéndose el chulo de que porque uno viene de una supuesta un país, ¿no?, de primer orden o de primer mundo, supuestamente, claro, porque tenemos a mucha gente pasando hambre en España, vaya por ahí a otras naciones que desconoce, de las cuales no tiene ni siquiera, pues, colegas, o si una persona tuviera un conocimiento y desde su conocimiento de causa, pues decide, oye, eso no me gusta, me parece muy bien, la opinión de cada uno es libre, pero no se puede imponer la forma de pensar o la cultura de una nación sobre otra. Eso creo que es claro y debería respetarse siempre, y es lo que hace precisamente que un mundo pueda vivir en paz, ¿no?, y evitar muchos conflictos derivados de esa intromisión por parte de una nación sobre otras. Y don Alejandro, queríamos preguntarle por la situación actual de Corea. No sé si las sanciones le afectan económicamente, socialmente, si hay hambrunas, cómo se cuenta, cómo está la situación allí ahora mismo. Actualmente no hay ninguna hambruna y afortunadamente la situación más crítica la tuvimos desde 1995 aproximadamente hasta el 2001-2002, donde sucedió una serie de fenómenos terribles, entre ellos, además de las sanciones a las que está sometido el país más sancionado del mundo, tanto por parte de la Unión Europea como de Estados Unidos como de la ONU. Hubieron unos desastres naturales que arruinaron lo que son las cosechas del país. Un país que apenas tiene el 15% de territorio cultivable. Corea del Norte es muy rica en producción mineral, pero muy pobre en producción de alimentos. Al contrario, por ejemplo, que en España, ¿no?, que es gran país productor y exportador de grano, de legumbres, etc. Y Corea se ve obligada a importar gran parte de este arroz o soja del exterior, del sudeste asiático. Para comprar ese arroz son necesarios euros o dólares, pero como las sanciones le impiden exportar cualquier cosa prácticamente, no se pueden hacer tampoco transferencias bancarias, usar tarjetas de crédito, pues la cosa está muy complicada, porque si Corea no puede exportar lo que produce, ¿cómo puede importar con dólares si está bajo sanciones? Pero eso cambió mucho a raíz del desarrollo industrial propio, desarrollo industrial nacional. Lo que es la autarquía, el desarrollo de la industria nacional es clave para el éxito de cualquier sistema político y del desarrollo de cualquier nación. Eso Corea lo tiene muy claro y siempre ha focalizado sus esfuerzos en tener sus propias minas, sus propias industrias, para de esa forma, primero, que la riqueza no se vaya al exterior, y segundo, que no te puedan obligar a cambiar la decisión popular, la decisión de un pueblo, a cambio de amenazarte, ¿no?, con cortarte, por ejemplo, el grifo o el abastecimiento de ciertos insumos. Bueno, pues a propósito de que este es un programa para estudiantes, en la medida de lo posible nos gustaría desgranar un poco ese gran secreto que es Corea del Norte. Entonces, a mí me gustaría hacer una pregunta, y es, ¿cómo es el día a día de un estudiante norcoreano? Un estudiante de nuestra edad, más o menos, en etapa universitaria. Bien, la educación en Corea del Norte es un país realmente socialista, que no comunista, se le suele llamar comunista para diferenciarlo del socialismo del tipo PSOE, etcétera, que al final es un capitalismo con tintes sociales. Pero en los países auténticamente socialistas como Corea del Norte, toda la educación es pública y gratuita. Así que la persona que va a la universidad, en este caso, simplemente tienes que pasar el examen de aptitud para acceder a la carrera que uno desea, pero desde el uniforme, los libros, todo lo necesario lo cubre el Estado. Así que uno puede estudiar si tiene la capacidad las carreras que quiera, sacarse las licenciaturas que desee. Y depende mucho también si uno vive en la misma ciudad, que obviamente puede regresar a su casa, como en el caso de Pyongyang o Hamhung o Wonsan, las diferentes ciudades, o si uno, por ejemplo, vive en el campo, pues hay dormitorios universitarios, ¿no?, los que llamamos colegios mayores en España, pues funcionan muy similar, con la diferencia de que todo está cubierto. Así que no es tan diferente la vida de un universitario español de un norcoreano, exceptuando sobre todo el acceso, que es mucho más libre y abierto, ya que depende de la aptitud de uno y no del nivel económico que tenga, porque sabemos perfectamente que en países pues, como en España no es lo mismo, ¿no?, la calidad de la enseñanza en determinadas universidades públicas
que en privadas que gozan de mucho prestigio. Hay universidades, de hecho, que por su situación, el hecho simplemente de titularse en ellas, pues supone ya un estatus especial a nivel internacional. Y si me permite, a mí me gustaría concretarlo un poco más. Me gustaría hablar del ocio de un estudiante universitario, porque aquí en España está muy extendido pues, el salir de copas, una discoteca. Entonces, salvando las distancias culturales, porque imagino que en Corea las tradiciones son muy diferentes, ¿cómo vive el ocio un estudiante norcoreano? El ocio, el deporte es parte esencial. También, de nuevo, las pistas de tenis o el campo de golf está abierto a todos los ciudadanos. No está restringido a unas capas sociales determinadas. Gusta muchísimo el deporte, hay muchos gimnasios. Dentro del deporte también tenemos tema teatro, cine, pero lo que más les gusta son las barbacoas, el salir al campo en grupos de estudiantes y cantar, bailar juntos. No hay tanto discotecas, lo que hay más en Corea del Norte son pubs, karaoke. Los karaokes son un poco el típico, el día a día, donde prácticamente van ahí no solo los estudiantes, sino las personas para divertirse. Así que sería más un poco la diferencia, ¿no? No hay, lógicamente, botellones por la calle, el país es muy ordenado, no hay basura, no hay conflictos a nivel de calle, como por desgracia se producen cuando hay grandes borracheras y pues eso, algunas locuras de algunas personas. Hay más orden en ese aspecto, pero el ocio se dividiría, yo diría, esos grandes bloques, ¿no? Entre deporte, karaoke, pubs y salidas al campo, a la naturaleza, a la playa. Eso es lo habitual. Y don Alejandro, cambiando de bloque, ¿cuál es la postura que tiene Corea del Norte respecto a la guerra en Ucrania? Y también me gustaría saber cuál es la suya personal. Bien, la mía personal coincide con la postura de nuestra república y es que Rusia tiene derecho a la defensa de sus ciudadanos en lo que se conoce como la zona del Donbass, ¿no? Hay personas que creen que este conflicto ucraniano es relativamente reciente y que es solo esta invasión de Rusia, pero desconoce que hubo un golpe de Estado en Ucrania. Por lo tanto, cuando hay un golpe de Estado no hay un gobierno legítimo o aprobado por el pueblo. Y ya empezaron a haber enfrentamientos desde el 2013 y bueno, muchas muertes, miles y miles de muertes, entre lo que sería este bloque prorruso de Ucrania con el resto del país. Y eso es lo que de alguna manera provoca a Rusia, especialmente visto que Ucrania estaba acercándose cada vez más a la OTAN y a los intereses estadounidenses, a actuar e invadir parte del territorio, la parte que sabemos que es prorrusa y que de hecho ha solicitado, Donetsk y Luhansk han solicitado esa anexión, ¿no? Están anexionadas de forma oficial. Entonces Corea del Norte reconoce el derecho de Rusia de defender a esos ciudadanos, pero no va a participar, no está entregando armamento ni personal en ese conflicto, considera que es un asunto a tratar entre, en este caso, Rusia y Ucrania, y no va a participar militarmente ni a enviar armamento, así como se hace en otros países, en el caso de Ucrania, ¿no? Que están reforzándolo con instructores, con personal y con millones de euros. Pero en este caso Corea ha sido uno de los pocos países que en las Naciones Unidas ha apoyado la posición rusa de actuar para defender los intereses de los rusófonos. Y don Alejandro, yo que estudio periodismo me preocupa muchísimo la deriva que han cogido los medios de comunicación en Occidente y la desinformación que hay para la sociedad, el mensaje que se lanza, un mensaje único. Yo veo a la población muy engañada y no solo en este asunto. ¿Usted cree que hay una real democracia en Occidente? ¿Hay libre información? No, la libre información es una quimera, eso no existe ni existirá nunca. ¿Por qué? Para empezar, el periodista tiene sus propias convicciones ideológicas que va a plasmar en sus artículos. Ese periodista va a trabajar en un medio de comunicación que tiene también un sesgo ideológico y ahí se está jugando su hipoteca, se está jugando su vida, porque si uno es freelance o puede buscarse la vida por su cuenta, puede decidir vender su artículo a uno u otro medio, pero cuando uno trabaja bajo nómina, pues haces lo que te diga el consejo de redacción o simplemente tu jefe, y eso implica seguir una línea política muy determinada. Así que no existe, es demostrable que no existe esa imparcialidad, no va a existir nunca, tanto por parte del periodista que hace el artículo como por parte del medio de comunicación. En España eso está muy polarizado, obviamente. Vemos que hay bloques, que también hay empresarios, que son los que ponen anuncios o
son los patrones, al fin y al cabo, de esos medios, ¿no? Porque se sustentan gracias a esos ingresos. No olvidemos, la parte de la financiación es tremendamente importante y desde luego no existe democracia para nada. La supuesta democracia, que según su palabra griega significa que el pueblo tiene el poder, aquí quien tiene el poder es el que tiene dinero, así de claro. En el capitalismo, quien tiene dinero puede comprar, tener la mejor educación, puede tener la mejor sanidad, puede comprar los jueces, los generales de la Guardia Civil que desee y vivir la vida pues como un rey, sin que le molesten. El que no tiene dinero no puede escoger en el Corte Inglés, como mucho puede escoger a qué hora va a hacer la cola para obtener comida de Cáritas o de Cruz Roja, ¿no? Esa es la supuesta democracia que no quieren vender a la gente. El problema es que ha habido personas que más o menos el sistema se sustentaba en esa mal llamada clase media, casi hoy clase esclava, de personas que trabajaban 9, 10 horas al día con un salario que les permitía pagarse una hipoteca o el alquiler, pero vemos que eso se está cayendo, como es obvio, la situación incluso a nivel bancario, pero especialmente con el tema de la inflación, y el sistema está empezando a mostrar su verdadera cara. Cuando eso suceda, pues habrá cambios de forma obligada, porque la gente tiene que tener mínimo un techo y algo que comer. Pues bueno, pues a tenor de que estamos hablando de democracias, yo le quiero preguntar de manera exacta cómo se organiza políticamente Corea, la República Popular Democrática de Corea, y cuál es el nivel de involucración que tienen los ciudadanos en los asuntos políticos. Porque yo, hablando con amigos, pues lo típico que se suele comentar es se ve al norcoreano como un poco menos que un pobrecito desvalido famélico que si rechista, pues al pelotón de fusilamiento, y me gustaría saber cuál es la realidad, porque claro, nosotros sabemos lo que se nos da en los medios de masas, que lógicamente es una visión sesgada y ya se ha comprobado. Entonces, si nos pudiese decir cómo es... Bien, el sistema político en Corea se articula de la siguiente forma. Hay 3 partidos principales: Partido del Trabajo de Corea, Partido Socialdemócrata y Partido Chondoísta. Este último es de carácter religioso. El chondoísmo es una religión propia de Corea. Y el Parlamento del país tiene 687 diputados. Estos 687 diputados no solo son de esos 3 partidos, sino que pueden ser independientes. Son votados cada 5 años. A partir de los 17 años de edad, uno es mayor de edad en la República y puede votar, ser votado para estos órganos. No solo la Asamblea a nivel nacional, que es el máximo órgano de gobierno, la Asamblea Popular, sino hay asambleas locales, asambleas provinciales. Las asambleas locales pues sería como el ayuntamiento, pues hay ayuntamientos obviamente que también son votados cada 5 años. Quien desea presentarse a las elecciones, bien sea a nivel local o a nivel nacional, lo que hace es, tiene que recopilar firmas de los ciudadanos, firmas con sus DNIs verificados. La persona que obtiene más firmas es el primero que sale en la lista, y entonces esa lista se aprueba o sea, una vez la gente vota, lo aprueban o la rechazan. Si la lista es rechazada, pasaría al siguiente que más firmas tiene. Así que es realmente un sistema basado en el apoyo popular, en el apoyo del pueblo, y no intermediado, como sucede en los partidos políticos, ¿no? Que a lo mejor uno vota a un partido político y le gusta el representante o el secretario general, pero luego a los que ponen en las listas pues son bastante inútiles, ¿no? O problemáticos. Aquí se hace de una forma mucho más directa en Corea, pero no solo a nivel de las decisiones importantes, sino en una universidad, por ejemplo, donde hay un consejo universitario donde participan los estudiantes, o en cualquier empresa. En una empresa nacional, como son todas, son empresas públicas, existen consejos, existen asambleas formadas por los propios trabajadores, que son los que deciden qué medidas se van a tomar para cumplir el plan, ¿no? En Corea trabajamos mediante un plan, normalmente hay un plan quinquenal y un plan anual, y basados en ese plan, los trabajadores votan y por mayoría democrática se decide la dirección a seguir. Así que si yo comparo mis años trabajando para grandes multinacionales y para empresas también nacionales españolas, siempre por cuenta ajena, ¿cuál ha sido mi trato como trabajador? Básicamente un 0 a la izquierda, tú te callas y cobras tu nómina, y si abres la boca vas a la calle, ¿no? Comparado con Corea, en nuestro propio departamento, como en muchos otros que he observado, donde siempre se pide mi opinión y siempre se pide la opinión de mis compañeros para decidir algo,
pues desde luego es mucho más democrático cuando te pide tu jefe consejo y no simplemente actúa porque es el que te paga el salario. Y don Alejandro, yo le quería hacer una pregunta, y es que si en Corea, por ejemplo, pasara lo que ha pasado aquí en España, que unos políticos, como ha pasado por ejemplo con el Tito Berni, se gastan el dinero en cocaína, en prostitutas, en Viagra, en restaurantes, en la República Democrática de Corea, ¿qué harían ustedes con esos políticos? Bueno, de forma inmediata, cualquier robo al Estado, el Estado para nosotros es la casa común. Por eso pues, todo es público, la vivienda es gratuita, la construyen los militares, todos trabajamos para todos. De hecho, el lema que os sonará probablemente por los mosqueteros es todos para uno y uno para todos. Ese es nuestro lema y está reflejado en todos los aspectos del país. Cuando una persona roba de esa hucha común o abusa de su posición para temas personales y más para temas denigrantes, el caso de prostitución y cocaína y todas estas porquerías, esa persona va directo a los campos de trabajo. Los campos de trabajo puede ser desde una mina de carbón hasta un campo de arroz, pero son lugares que están cerrados, donde tú tienes que pasar 5, 10, 15 o 20 años de tu vida trabajando, bien recogiendo arroz o como digo, sacando carbón de la mina para pagar el delito que has hecho. Y para compensarlo a la sociedad, pues trabajas, pero sin cobrar salario, obviamente. Estás trabajando de forma obligada 8 horas al día, durante 5 días a la semana, sin tener un salario a cambio de comer y tener techo. Eres un criminal y por lo tanto debes pagarlo. Funciona muy diferente, como sabemos, a las cárceles españolas y cómo va el tema de las cárceles. No sé si sabéis cómo es, pero es bastante diferente. Casi para una persona ir a encarcelado es un beneficio en muchos casos, no solo por los contactos que se hace, sino porque puedes conseguir a través de gente corrupta también todo tipo de facilidades mientras estás en prisión e incluso, bueno, sacarte una carrera, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas. No es lógico que una persona así, que haya cometido ese tipo de delitos, digamos que el crimen sea tan simple o tan sencillo que incluso te den todo tipo de facilidades para que a los pocos años o a los pocos meses salgas como si no hubiera pasado nada, ¿no? La persona que realmente comete un delito así tiene que saber que el crimen no compensa y si el Tito Berni o Rato o cualquiera de los corruptos en cualquier ámbito supieran que le esperan 10 años de trabajos forzados, yo creo que se lo pensarían mucho más antes de robar. Don Alejandro, yo quería preguntarle por Podemos. En su momento fue una ilusión para mucha gente y se hacen llamar comunistas. Y yo le quería preguntar si usted cree que tienen el derecho a llamarse comunistas, si merecen esa palabra. Y otra pregunta es si Pablo Iglesias podría tener algún cargo en Corea del Norte. No, bien, para empezar, Podemos no tiene nada que ver con el comunismo real. Podemos básicamente es un grupo de personas hippies, aunque yo distinguiría bastante de lo que es la cúpula o que ha sido de la cúpula, especialmente pues Pablo Iglesias, Monedero en sus principios, ¿no? Errejón, etcétera, con lo que han sido personas engañadas. Ellos han engañado a mucha gente en España que realmente lo estaba pasando mal, que ve que buscaba una alternativa a la situación, ¿no? Al capitalismo que nos devora y Pablo Iglesias, haciendo uso de su aura, pues logró convencer, ¿no? A muchos proletarios trabajadores de que realmente él iba a luchar por los intereses de esa clase trabajadora. Pero bueno, eso fue una farsa absoluta. A mí no me engañó desde el principio. Yo tuve la posibilidad de conocerle y de hablar con él tanto en su programa For Apache de Hispan TV como tomando unas bebidas por Madrid. Y me di cuenta del tipo de persona que era, justo antes de que creara Podemos. Ya vi que sus intereses eran personales, tanto por fama, dinero, poder, personal. Y ya advertía a todos los que pude al respecto, ¿no? Pero bueno, mucha gente, aunque se lo digas, cae en la propaganda, en este caso, y luego se ha visto quién es realmente. Podemos, me da lástima por esas personas, conozco a muchas que entraron con ilusión pensando que iba a ser una defensa del trabajador en España y del más oprimido, a darse cuenta que es un chiringuito más político donde son intercambiables. Desde mi perspectiva, un dirigente de Podemos con Vox, con PP, con PSOE son personas intercambiables que van a sus intereses personales y a los de sus amigos. No hay más que ese interés económico, no hay unas ganas de
servir al pueblo, de cambiar la situación o el sufrimiento de tantas personas. Y lógicamente eso no tiene nada que ver con el comunismo, porque un comunista lo primero que propone es nacionalizar las empresas, la tierra, la vivienda, para entregársela al pueblo. Obviamente eso no está en ningún proyecto ni idea ni de Podemos ni de todos estos supuestos hippies que de hecho viven del cuento, ¿no? Que están de ministros, ministras o vicepresidentes o vicepresidentas viviendo de un sistema capitalista, con unos empresarios que siguen ganando más millones que nunca, como muestran las cuentas, mientras la gente de la calle, la gente normal, sufre más que nunca. Y a tenor de todo esto que estamos comentando, a mí me gustaría hacerle dos preguntas. La primera, que es muy breve. ¿Usted cree que Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, toda esta gente que se hace llamar de izquierdas y que, bueno, son políticos de renombre aquí en España, estarían en campos de trabajo en Corea? Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. El hecho simplemente de no pensar por el bien común, de preocuparse por el interés individual, como la mayoría de la clase política, estando en una posición de relevancia, ya ni siquiera de presidente o vicepresidente, pues un funcionario que tenga un compromiso y esté usando su posición para sus intereses personales o los de su familia, eso supone... Vamos, es que no es impensable en Corea. No llegarían al campo de trabajo porque es que nuestro gobierno impediría en el momento en que se viera, ¿no? O sea, el tortazo sería tan grande que impediría que esas personas fueran a más. La mejor fórmula para evitar este tipo de corrupciones y de problemas, porque eso se extiende como la pólvora, es pararlo desde el principio, es la prevención. Entonces, en Corea del Norte usamos mucho la prevención. Al mínimo indicio de soborno, mínimo indicio de corrupción, mano dura. De esa forma se acaba de forma inmediata. De lo contrario, sabemos lo que pasa. Si un coronel, si un general es corrupto, ¿cómo no va a serlo un capitán, un teniente, un cabo? Pues dentro de su círculo, de su posición, se sentirán justificados, porque lo hace su superior, ¿por qué no ellos? Y luego quería preguntarle también, en la izquierda occidental, dentro de toda la gama de colores y sensibilidades que hay, ¿qué es lo más aproximado al yuche? Y si puede ser, ¿podría usted explicar lo que es el yuche? Sí, Juche básicamente es el comunismo al estilo coreano, socialismo al estilo coreano. ¿Por qué al estilo coreano? Porque el Juche dice que cada país debe buscar su propia vía al socialismo, al comunismo. No debe copiarlo de otras naciones. El copiar la ideología de otras naciones supone el desastre porque la historia es diferente, la forma de vida es diferente. No puede aplicarse, por ejemplo, cuando existía la Unión Soviética, ese sistema socialista a otros países. Cuando intenta copiarse ese sistema, fracasa. Entonces, el Juche se crea a medida de Corea, según la cultura coreana. Y el presidente Kim Il-sung dice muy claramente que esa idea no puede ser copiada. Se pueden obtener ideas o rasgos de esa idea que puedan ser útiles, pero nunca copiarla porque no funcionará. Por ejemplo, en España, un coreano, un español no tiene absolutamente nada que ver en su visión, en su forma, en el día a día, ¿no? Son personas muy diferentes y eso hace que cada país, lo que dice Juche, tiene que tener su propio socialismo. Y en el caso de Juche aplicado a Corea, es el socialismo al estilo coreano. El hombre es el dueño de su destino y tiene la capacidad para transformarlo todo. Ese es básicamente el principio de Corea. No hay nada realmente similar por ese aspecto cultural tan fuerte que tiene la idea Juche, que se basa en principios confucionistas y budistas, que obviamente en Europa no se siguen, aquí seguimos más los clásicos griegos, romanos, pero sí que a nivel político, pues lo más cercano como partido, por ejemplo, en España, pues sería el PCP, Partido Comunista de los Pueblos de España, más a lo que es nivel político, no exactamente idea Juche, aunque ellos mismos también tienen muchos problemas y divisiones internas. De hecho, sufrieron una escisión recientemente. Así que, pero sería un poco un partido más cercano al socialismo real, comparado, por ejemplo, con el Partido Comunista de España, que es un partido ya que retiró, que aunque conserva lo el martillo, retiró ese ideario, digamos, marxista-leninista desde hace muchos años. Don Alejandro, por cierto, ¿qué opina del Frente Obrero? Es un movimiento que está cogiendo mucha fuerza últimamente. ¿Qué opina de este movimiento y de Roberto Vaquero, si puede ser?
Bien, me preguntan muy a menudo sobre este tema. Hacemos chistes en nuestro Twitch al respecto. Yo creo que es algo muy marginal. Sí es verdad que hacen bastante ruido por la actividad y porque la mayoría son jóvenes. Jóvenes a veces que no saben dónde ubicarse en el espectro político y que encuentran pues actividad para descargar su energía. Pero es algo muy marginal. ¿Por qué? Porque dentro del socialismo ellos adoptan una postura hoxhaísta de Enver Hoxha, de Albania, que es una postura que ha demostrado en la historia totalmente inútil. No solo, o sea, en cuanto murió Hoxha, Albania empezó a desarrollarse hacia el capitalismo, además de una forma brutal. Hoy en día, quien quiera puede investigar lo que es Albania, cómo funciona Albania a nivel político, pero es respecto a sus propios virajes políticos. El Enver Hoxha de sus comienzos, como partisano y como persona que libera o quiere liberar a su país, nada tiene que ver con el Enver Hoxha de los años posteriores, donde se enfrenta a todo el mundo. Empieza pues atacando a Yugoslavia para continuar con la URSS contra China y al final su dogmatismo tan absoluto le hace creer a Hoxha que él es el único comunista en el mundo. Aísla absolutamente su país y llama a todo el mundo revisionista, ¿no? Esta postura tan dogmática y tan radical hace que te quedes solo, porque el mundo es muy grande y una cosa son las ideas que tú puedas tener y otra que creas que todo el mundo que está a tu lado es tu enemigo, ¿no? Que se acerca a ti es tu enemigo. Y esa misma política es la que lleva Frente Obrero. Aparte de la vida personal de vaquero que se puede investigar, es una vida muy curiosa con la tienda de animales exóticos, con los problemas con Siria, el CNI y todo esto. Yo le veo mucho una persona de postureo, le gusta mucho el postureo, he estado siguiendo su Facebook, pues de persona que lee muchísimos libros, en fin, le gusta que la gente le note, ¿no? O le perciba llamar la atención. Eso a mí no, todo lo contrario que a muchos jóvenes que les puede llamar la atención, a mí me produce repulsión porque sigue un modelo precisamente capitalista, el modelo capitalista de influencer, de las redes sociales, de querer ser importante, de tener un ego como un sol de grande. Y también, pues, por ejemplo, lo tiene Iglesias, ¿no? Y ese ha sido, creo, al final uno de los grandes batacazos, que tienen personas que son válidas porque tienen una capacidad, pero la usan pues más para temas personales. Entonces yo creo simplemente es algo muy marginal. Frente Obrero no creo que tenga desarrollo en el futuro. Prácticamente toda la gente de izquierdas, desde las izquierdas más suaves hasta los comunistas más convencidos, rehuyen de Frente Obrero y están enfrentados de alguna forma. O sea, todo el mundo es enemigo de Frente Obrero y Frente Obrero es enemigo de todo el mundo en el campo socialista comunista, y esto pues les convierte en un grupúsculo que nunca pasará de lo que son, ¿no? De un grupo de chavales, pues armar de vez en cuando alguna, hacer luego entrenamientos de boxeo y flexiones en un camping y ya está, ¿no? Es como unas colonias, como unos Boy Scouts comunistas los llamaría, poco más. O sea, para usted Roberto Vaquero es un comunista de boquilla. Sí, no solo de boquilla por la boca, sino por sus hechos, por su trayectoria y por cómo se comporta. Él tiene la foto, ellos siempre usan la foto de Stalin. Stalin era un gran amigo del presidente Kim Il-sung. Stalin ayudó, así como los coreanos ayudaron a Rusia frente a la invasión japonesa, la Unión Soviética también ayudó a Corea mucho a nivel militar y a nivel del desarrollo del país en sus inicios. Y ellos se atreven a estar insultando de forma regular a nuestro presidente Kim Il-sung y a Corea cuando Kim Il-sung era un gran amigo de Stalin. Si Stalin viera a Vaquero con las pintas que tiene, porque uno le ve las pintas, yo me creía que era un fascista, sinceramente. La primera vez que le vi yendo de negro, con los tatuajes, pelado y tal, y yo digo, este tío es un perla. Si yo fuera policía lo detenía de forma inmediata. O sea, mírenme lo que recorro. Claro, es un delincuente. Digo, ostras, este es un fascista, un delincuente, vamos a pedirle el DNI y a detenerlo. Pues no me quiero imaginar lo que opinaría Stalin, lo mandaría directamente al Gulag. O sea, que me parece increíble que él coja y ponga la bandera de Stalin mientras insulta a Corea. Pero bueno, supongo que eso llama la atención porque es un poco follonero en el sentido político, trabaja mucho con redes, me ha insistido hasta la saciedad en tener debates conmigo y yo me niego porque no quiero darle más popularidad. Para nada, él
lo intenta anunciar como que es que le tengo miedo, me va a tener miedo a él cuando yo trato con ministros y trato con presidentes de otras naciones de cualquier tipo de ideología, para nada, sino no quiero porque yo sé que lo que busca es la popularidad y la notoriedad, no está por el debate político real. Y ya que lo comenta, me gustaría hacer una apreciación. Y es que ya sé que a usted le parecerá, bueno, o no le parecerá extraño, porque usted es español y lo sabe, a fin de cuentas. Pero claro, a muchos de los que nos puedan ver les resultará chocante el que un militante comunista no tenga las pintas de Roberto Vaquero, me explico, sino que un militante comunista pues, vaya aseado, vaya limpio, vaya bien vestido. Entonces, claro, usted, esta asociación de ser de izquierdas o ser comunista a ser, vamos a ponerlo en términos que conozco, un perro flauta, ¿qué le parece? Pues es el gran problema, que es lo que han provocado precisamente los hippies. Si vamos a una comuna hippie, vamos a ver en mayoría que son, pues son gente eso, que acostumbran a no ducharse, porque a lo mejor ni siquiera tienen agua, que hay comunas hippies así. Un amigo mío me lo dijo hace poco, me estuve riendo como 3 horas, porque se le ocurrió ir a Ibiza y se le ocurrió ir a este tipo de comunas. Entonces, por ejemplo, ellos la ropa, ellos rezan al dios de la ropa para que a alguien se le caiga de su tendedero y el dios de la ropa a través del viento les lleve la ropa. O sea, cosas increíbles. No se gastan el dinero en el supermercado y aprovechan cuando alguien viene de fuera con curiosidad para conocer su comuna, para llevarlo al supermercado y que él pague con su tarjeta de crédito. O sea, es el auténtico morro, lo que sería ese auténtico perro flauta, que es lo que los hippies, desde la caída del socialismo, desde los años 90, vienen haciendo. Todo esto se produce, hay un gran cambio en el campo socialista desde la caída de la URSS. Desde mitad aproximada, en especial de los 90, los comunistas auténticos y el socialismo auténtico se viene sustituyendo por estos, también los llamamos nosotros trotskistas, ¿no? De carácter trotskista hippie, que, claro, cuando van pasando las generaciones, un joven, si le dicen, no, no, es que Pablo Iglesias es comunista o Podemos es comunista, se lo cree, porque no tiene referencias. Él no sabe lo que fue la URSS. Él no ha estado en Corea del Norte. Hasta que no venga a Corea del Norte, no podrá ver las diferencias de qué es el modelo socialista al modelo que proponen estos personajes, ¿no? Pero claro, hay que entender también que eso, van pasando los años, pasan las generaciones y no hay referencias. Y estos trotskistas hippies son los que en el tiempo han logrado tergiversar totalmente esa figura del militante o el revolucionario como que tiene que ser alguien que no se duche, cuando es todo lo contrario. Es que es igualmente una persona pobre o humilde, no tiene que ser guarra. Si es necesario, se va a un río, pero no tiene nada que ver la higiene personal con ser pobre, ¿no? Vivir de forma humilde. Y don Alejandro, yo voy a hacer un giro radical, voy a pasar de los hippies al Opus Dei. Si no me equivoco, usted ha estudiado en el IES, ha venido a Pearson. Yo quería preguntarle cuál es su relación con el Opus Dei o cuál ha sido, y si alguna vez han intentado tentarlo para ser numerario o supernumerario. Sí, estuve 5 años, no estudiando, no me lo puedo permitir. El IES es de lo más caro que hay en toda Europa, no solo en España. Ya en su momento costaba sacarte el máster, era el Global Executive Master in Business Administration, el ejecutivo global, que se sacaba con Stanford y luego con Harvard, era doble titulación y ya costaba 150.000 o así en el año 2003 por ahí, cuando yo trabajaba. Entonces yo trabajaba en ese entonces para Capgemini Ernst & Young, que es una consultora. Hicieron un pacto entre Ernst & Young, que es estadounidense, y francesa Capgemini de tecnología. Y me llevaron allí al IES para desarrollar este máster en la parte, lógicamente, tecnológica, la parte informática. Al poco tiempo hubo una caída de los números en las empresas de tecnología al año 2003 y 2003-2004 y echaron a muchas personas. Como yo era clave en ese programa y era uno de los programas que más dinero estaba dando a la Universidad de Navarra, bueno, el IES Universidad de Navarra, pues decidieron contratarme directamente, ¿no? Tenía muy buen salario, estaba muy bien considerado, pero sí es verdad que nos hacían ir de vez en cuando a las reuniones donde nos pasábamos un rato viendo las aventuras de actual San Escribá. Antes era Escribá de Balaguer, ¿no? Monseñor, ahora es ya santo, donde un poco pues, nos inculcaban, ¿no? A ver, para mí no, yo me he bautizado como la mayoría de niños en España, hice la comunión,
para mí todo el tema cristiano, católico, pues no me viene nada nuevo, pero sí es verdad que teníamos algunas compañeras que eran islámicas o así que, claro, les fastidiaba porque estaban obligadas, ¿eh? Estaban obligadas a acudir a esas sesiones. Y a mí sí, a nivel personal, en 2 ocasiones me invitaron a cenar personalmente para invitarme a ingresar en el Opus. Pero claro, yo de buenas maneras le dije que no, que me lo tenía que pensar. En ese momento no sabían quién era. Yo llevo muchos años trabajando para Corea, pero como entenderéis, para poder ganarme la vida y poder precisamente pagar la hipoteca, no iba diciendo, ahora ya no puedo porque soy demasiado conocido, pero yo no iba diciendo quién era. Me presentaba pues con mi currículum profesional y punto. Y allí fue precisamente año 2004-2005 donde me descubrió Diario 16, creo que fue el primero, y después La Razón, descubrieron quién era, o sea, y dónde trabajaba. Entonces me llamaron y gentilmente me invitaron a irme del IS, donde estaba muy bien reconocido, la verdad. El ambiente era muy bueno. En mi caso, yo tenía mucha libertad de movimientos, había muchísimo presupuesto para tecnología. Yo he llegado a tener presupuesto ilimitado en tecnología para desarrollar, en este caso, el máster, el Global Executive Master, ¿no? Pero sí, conozco ese mundo, o sea, durante esos 5 años me he relacionado con muchos numerarios, supernumerarios, y he visto un poco de qué iba el asunto, ¿no? Y las diferencias sobre todo, ¿no? Vi una gran diferencia entre el que es realmente muy creyente y el que vive en comunidad y apenas gana porque lo entrega todo al Opus, y luego los que tienen Maserati, Jaguars y tal en la avenida Pearson, que esos son los que se llevan el pastel. Así que hay 2 tipos muy diferenciados de miembros del Opus, ¿no? Y ya que estamos tocando este tema, ¿usted cree que en Corea del Norte podría instalarse de alguna manera el Opus Dei? No, no podría porque es una organización, digamos, en Corea hay cristianos católicos, cristianos protestantes y luego budistas, chondoístas. No se permite ningún tipo de organización externa ni de nuevas religiones. Por ejemplo, no tenemos Islam, no hay testigos de Jehová, no hay iglesia de la cienciología, no existen, ¿no? Tengo amigos que son líderes de los mormones, conoceréis la religión, también os sonará, la Iglesia de Jesucristo, los Santos de los Últimos Días y tal, pues ellos también en muchas ocasiones han querido, ofreciendo grandes cantidades de dinero, como no, para establecerse, hacer comunidades, ¿no? Nuestro gobierno tiene la política en Corea de respetar las religiones existentes, pero no introducir nuevas que son ajenas a Corea, porque sabemos que eso al final pues, produce un conflicto de intereses y una lucha interna. Un ejemplo, cuando yo estaba precisamente en el Opus, ya se estaba abriendo la primera oficina, o primera escuela o academia para entrenar a periodistas en Estados Unidos. ¿En qué consistía? Pues en que los periodistas que se formaban pues, se educaran de acuerdo a los principios del Opus, para reflejarlas en la ideología propia del Opus en sus noticias. Eso obviamente sabemos que los medios de comunicación o de propaganda tienen un poder bestial a nivel de sociedad, así que ahí podemos ver cómo se extienden, ¿no?, unos tentáculos, sea de la organización que sea, puede ser una organización de masonería o puede ser incluso empresarial, pero cómo se extienden los tentáculos de una organización determinada sobre una sociedad, ¿no? Y eso en Corea no se permite. El enfrentamiento interreligioso no existe, de hecho. Y bueno, ahora me gustaría, ya que hemos tocado todo el tema del IS y demás, desentrar un poco su pasado personal, si no le importa. Entonces, yo esta frase, o esta expresión, la he escuchado a algunos periodistas españoles. Es una frase que me llama mucho la atención, pero que está relacionada con su bagaje, que es que usted es un hombre de sangre azul con el corazón rojo. Entonces, más que preguntarle por su pasado, que algunos denominan como aristocrático, me gustaría preguntarle por cómo un español se aproxima a Corea. Bueno, es muy importante saber, ¿no?, que aunque soy Alejandro Jesús Rafael Cao de Benos de Les y Pérez, descendiente de los barones de Les, marqueses de Rosalmonte, condes de Argelejo y otros títulos, ¿no?, que mi abuelo vendió a otras personas, había varios marquesados. Como sabéis, entre las familias nobles se casaban entre ellos, iban acumulando cada vez más riqueza, más propiedad y más títulos, ¿no? Yo
ya he nacido en una familia normal. Mi padre era analista químico, en una familia digamos, de clase media. Mi madre trabajaba en el sector de petróleos como secretaria de dirección. O sea, yo no he vivido la época de palacios. Mi padre sí lo hizo. Mi padre todavía recuerda cubertería de plata, sirvientas y uno de los cármenes o de las mansiones más imponentes de Granada, que era donde vivía, con vistas a la Alhambra. Entonces, porque digamos que la parte de lujo de la aristocracia llegó hasta mi abuelo paterno, que fue básicamente el que se arruinó, ¿no? Y que a raíz de eso, él se mueve de Granada a Cataluña y es donde ya viven una vida normal. Así que yo no he tenido el tipo de vida que tendría eso, un conde, un barón y un marqués. Lo que tengo es el linaje, sí tengo los papeles y las cosas que acreditan y me interesa también saber de dónde vengo y por eso tenemos árbol genealógico, etcétera, ¿no? Pero digamos, ese argumento de alma roja, sangre azul, ¿no? Es más porque llama la atención el decir, bueno, ¿y por qué no te dedicas a intentar recuperar tus títulos o a relacionarte con familias nobiliarias y para tu beneficio personal en vez de buscar todo lo contrario, en este caso el beneficio común o de las clases más desfavorecidas? Y eso es algo que me mueve desde muy pequeño. Yo no podía entender con 13 años por qué en el mundo el 80% de la gente no tiene acceso a agua potable o a comida. Y cuando me daba cuenta de esa injusticia, a pesar de que el sol sale para todos o los ríos son para todos, ver tanta gente muriendo me llamaba la atención y me decía, tienes que hacer algo, cuando seas mayor tienes que hacer algo. Y estuve a punto de irme por el lado de las ONGs, de Cruz Roja, etcétera. Tengo muchos amigos allí, pero al poco tiempo me di cuenta de que el problema estaba en la raíz. ¿La raíz cuál es? La política. Sí es cierto que como ONG, que si te vas a Cáritas puedes ayudar a unas personas un día, una semana o un mes a que tengan garbanzos y pañales para sus niños, pero no cambias el problema de raíz. Esa persona va a seguir pidiendo mañana, pasado y dentro de una semana, y lo que es peor, como pasa ahora. Llega un momento en que no hay suficiente ayuda, como en el banco de alimentos, para tanta gente necesitada. ¿Qué es lo que hay que cambiar? La política, la raíz. Y eso fue lo que me hizo, desde tan joven, interesarme por la política, buscar otros modelos, entre ellos la URSS, que existía en ese momento, cuando yo era joven, y ver que era posible empezar por ahí, sacar información de lo que sucedía en esos países para cambiar la sociedad. Por eso, eso fue lo que me motivó y me motiva. Estuve militando a nivel de España para efectuar ese cambio a nivel español, pero me di cuenta de lo que era realmente lo que hemos comentado antes, que si uno entra por ideas, se va a desencantar al poco tiempo, porque lo que encuentra son intereses. Claro, yo me metí Izquierda Unida al principio, Izquierda Unida, Partido Comunista de España, me di cuenta de lo que había y cuando me di cuenta de lo que había, de esos intereses personales, me pasé al PCPE, pero claro, un partido muy pequeño que también estaba renegando del socialismo real, porque se estaban quedando sin gente, porque veía que todos estaban cambiando, ellos también, y de hecho se pusieron en contra de Corea del Norte. Cuando mis camaradas en el partido se ponen en contra de Corea del Norte, yo digo, pues si nadie quiere la revolución en España, yo no voy a obligar a nadie, pues me voy con mis camaradas que sí luchan por esa sociedad, que están en Corea. Y esa fue mi decisión y lo que me llevó entonces a ayudar a la revolución coreana, visto que el pueblo en España no estaba por la labor. Don Alejandro, yo le quería preguntar por un tema algo espinoso últimamente, que son las vacunas. Creo que cada vez vemos más muertes de infartos, miocarditis, esas conocidas popularmente como repentinitis. Yo quería preguntarle si cree que, además del objetivo económico que tienen las farmacéuticas, ¿cree que hay algún objetivo oscuro? No, yo creo que es el dinero básicamente lo que les mueve. Al final es su Dios, por decirlo así, es el dinero. Conozco a tantísima gente que ha entrado en clubs, en organizaciones masonas, en religiones, incluso en el propio Opus, por intereses económicos, ¿no? No interés religioso o de otro tipo. Lo que mueve, por desgracia, al ser humano generalmente es esa ansia por el dinero. A veces el poder también lo es, pero el dinero sería el número uno y no veo un plan para aniquilar a la población blanca, no creo en ese tipo de teoría de la conspiración. Lo que veo es, por parte de los dirigentes de las grandes empresas, etcétera, un interés por ganar más.
Y en esa lucha continua, el dinero no viene de la nada, para ganar más tienes que empobrecer a otros o tienes que hacerlos sufrir, pues está clarísimo, no solo ahora con el tema de la pandemia, sino desde que soy niño, uno puede ver que a lo que le interesa a la farmacéutica es que la gente esté enferma de forma crónica, porque de esa forma tiene que consumir medicamentos y por lo tanto se generan dividendos a los accionistas. Si la medicina va a curar el origen de esa enfermedad en vez de solucionar los problemas que causa, o calmar, paliar los problemas que causa, pues obviamente vemos que está orientada a ganar dinero. Al contrario que en la medicina oriental sí que tenemos en Corea tenemos el siguiente sistema: tenemos un 50-60% de medicina tradicional y el resto medicina occidental. Porque hay cosas como la morfina que siempre vas a necesitar. O una persona tiene tantísimo dolor que no puede aguantar o está en un estado cercano a abandonar el cuerpo, cercano a la muerte, se le pone una inyección, se le aplica morfina para que no sufra, ¿no? Y para que esté de forma plácida. Entonces la morfina va a ser un opiáceo que se usa en España, en Europa, en el mundo y también en Corea del Norte. Pero los otros opiáceos, o como el tema del fentanilo que está pasando en Estados Unidos, te está creando millones de personas dependientes y zombies totalmente de estas drogas legales, no son necesarias. Puedes buscar fórmulas o usar medicina tradicional para poco a poco paliar ese problema de raíz. Volvemos de nuevo. Prevención y atacar de raíz. No intentar únicamente resolver los dolores que tengas, porque la enfermedad sigue ahí y ese es el problema. El afán por el dinero de las grandes empresas farmacéuticas que mueven muchísimos millones. Y bueno, el Estado se escuchó, bueno, la poca información que tenemos aquí en Occidente, pero se escuchó que en su día la pandemia de coronavirus afectó de manera bastante crítica a Corea del Norte. Entonces, la medida que se aplicó para paliar un poco los efectos del coronavirus, ¿cuál fue? Porque me imagino que, al contrario que gobiernos de otros países, la República Popular Democrática de Corea no compraría vacunas a Pfizer, a Moderna, a AstraZeneca. En este sentido, ¿Corea desarrolló su propia vacuna o cómo lo hizo? Desde el principio lo que se hizo el 20 de enero del 2020, todavía lo recuerdo, fue cerrar fronteras. Las fronteras siguen cerradas, nadie puede entrar ni salir del país para prevenir precisamente que entrara, porque Wuhan lo tenemos al lado, como aquel que dice, y sabíamos lo que estaba pasando. Mientras en España estaba todo el mundo de fiesta sin esperarse lo que vendría. Corea ya estaba cerrando fronteras en ese momento y empezó a desarrollar su propia vacuna. Ha tenido de forma gratuita oferta de millones de vacunas por parte de COVAX, por parte de Naciones Unidas, sin pagar nada. Pues Pfizer, Moderna, todas ellas han sido ofertadas, pero Corea ha rechazado el uso, no ha inoculado a ningún ciudadano con la vacuna. Pero lo que pasó fue que en un principio no hubo ningún caso, se mantuvo el país totalmente aislado. Digo totalmente porque es que ni siquiera los embajadores, nadie ha podido entrar y salir de Corea desde que se cerraron fronteras hasta hoy. Todavía las fronteras están cerradas. Pero lo que pasó fue que entró, afortunadamente, en su variante menos peligrosa, la Omicron. Desde Corea del Sur, cada fin de semana hay personas que lanzan globos con helio. Esos globos contienen propaganda, pornografía, dólares, para intentar que la gente del norte se pase al sur, ¿no? Intentan comprarlos un poco cuando les pique la curiosidad. Claro, todos esos objetos, Corea del Sur ha sufrido mucho con la pandemia, ha tenido muchos muertos y el virus sigue allí. Ese virus que está demostrado, la propia Organización Mundial de la Salud lo dijo, se queda en los objetos. 2 días, 3 días, puede quedarse hasta 5 días en determinados plásticos o madera, etc. Y claro, cuando lo recogían en Corea del Norte, sobre todo las personas de los pueblecitos, les llamaba la atención cosas de colores y cosas que venían del sur, pues acabaron contaminándose. Llegaron a haber 500.000 afectados, cerca de 500.000 personas infectadas dentro de una población de unos 27 millones que tiene Corea del Norte, de los cuales apenas murieron 80 personas. Esto se debe a que fue esa variante, a la Omicron, que lo que hizo fue extenderse muy rápido, en poco tiempo, pero apenas tuvo problemas graves, ¿no? La mayoría de personas tenían una fiebre y se pasaba.
Y bueno, pues hoy en día, como ha pasado en España, al final es la inmunización propia del cuerpo humano, que es la que te protege, y por eso ahora no llevamos mascarillas y ya se están quitando las medidas. El cuerpo humano se adapta, es increíble, pero es así, ¿no? El cuerpo humano se adapta a todo y si tú no tienes patologías previas y no eres una persona de una edad muy avanzada, pues tu cuerpo va a poder luchar perfectamente contra ese virus como otros que surgirán en el futuro. Así que eso es lo que pasó y se acabó. Ya, pues bueno, al final los norcoreanos se han inmunizado a través de esa variante, pero sin recibir vacuna. Don Alejandro, yo le quería preguntar por la actual relación de Corea del Norte y Corea del Sur, si cree que en un futuro es posible una reunificación y si Corea del Norte ha tenido alguna vez la tentación de invadir Corea del Sur y retomarla. No, la posición de Corea siempre desde el principio de la separación artificial creada por Estados Unidos es reunificarse bajo una confederación, un país con dos sistemas. Lo que une a Corea es todo excepto la ideología. O sea, en la misma cultura, la misma gastronomía, la misma lengua, en fin, son las mismas familias, pero separadas artificialmente y actualmente con una gran diferencia en el sistema político-económico. Basándose en que esa es la diferencia, respetemos las ideologías existentes, pero unamos al país y trabajemos conjuntamente en todo aquello que no tiene que ver con eso. Por ejemplo, en defensa nacional, en deporte, en arqueología, en fin. Corea del Norte y el Sur pueden desarrollarse muchísimo conjuntamente respetando sus ideologías. Esa propuesta, que parte desde los años 60-70, se plasma en tres acuerdos con tres presidentes surcoreanos diferentes. En el año 2000 con el presidente Kim Dae-jung, Premio Nobel de la Paz, luego posteriormente con Roh Moo-hyun y el último que ha sido con Moon Jae-in, justo el presidente anterior al actual. Así que esos tres tratados han llevado a encuentros entre norcoreanos, surcoreanos, miles y miles de personas han viajado tanto a Seúl como a Pyongyang. Hemos llegado a tener varios vuelos diarios entre Seúl y Pyongyang. Yo recuerdo, estando en Pyongyang, hablar con miles y miles de estudiantes universitarios surcoreanos que visitaban el norte por primera vez y la reunificación estaba a 15, 20 años vista como mucho, pero iniciándose ya, iniciándose ya. El problema que tiene Corea del Sur es que cuando entra un partido muy conservador, como es el actual, de Yoon Suk-yeol, que es un personaje muy pro-estadounidense y pro-guerra, pues sucede lo que sucede ahora, ¿no? Se rompen todos los acuerdos, es lo que ha hecho Corea del Sur de forma unilateral, romper todos esos acuerdos e iniciar maniobras militares de alta intensidad con Estados Unidos, apenas a 20 kilómetros de la frontera. Entonces, la situación ahora mismo es de alerta máxima, bastante crítica, y si hay un error por parte del sur podría iniciarse una guerra. Pero ¿es factible? Sí, Corea ya lo ha demostrado. No solo con los tratados se han abierto empresas conjuntas, cientos de empresas conjuntas norte y sur, que han estado generando cientos de millones de dólares tanto para el norte como para el sur. En este contexto, yo le quería hacer una pregunta porque le cuento que soy cinéfilo. Entonces, a mí el cine surcoreano me gusta bastante. Entonces, en este sentido, ¿se exporta cultura surcoreana de este estilo cine, música, el conocido K-pop, que es tan famoso? ¿Se exporta a Corea del Norte? Sí, se usa como medio de propaganda. Generalmente en esos globos de helio o en la frontera en China, pues desde ahí trabajan los servicios secretos y se usan como forma de propaganda para atraer a la gente, ¿no? Esto es lo que tiene el capitalismo. Es muy atractivo desde el punto de vista de marketing. Pues con luces de neón y con colores bonitos o con películas interesantes, se intenta que la gente pase al sur, ¿no? Pensando que va a ser una vida mucho más rica en lo económico o que vas a tener muchas posibilidades. El problema es que la mayoría de norcoreanos que van al sur acaban mendigando en el metro y además considerados como ciudadanos de tercera. Pero sí se usa, o sea, llega, pero en pocas cantidades y normalmente es en forma de propaganda. Para propaganda eso, con idea política de que personas del norte se vayan al sur al ver imágenes eróticas en películas surcoreanas que son muy habituales, imágenes de violencia e imágenes eróticas que no son habituales en el cine norcoreano. Y don Alejandro, yo quería preguntarle si en caso de ataque americano a Norcorea,
¿habría una respuesta inmediata de Corea del Norte? Sí, desde luego, primero, si es algo puntual, pues puede ser, yo qué sé, en un momento dado, una bomba específica en un lugar cercano a la frontera, que se vea que es algo accidental. Cuando es un ataque, obviamente se ve que es un ataque por la cantidad de armamento y de personal que está involucrado, ¿no? O de material militar. Pero ha sucedido ya en el pasado de que han habido disparos hacia o sea, pasando la frontera o alguna mina que incluso por los temas de lluvia ha llevado las minas de un lado a otro. Entonces ahí se produce una consulta en Panmunjom, que es donde están los ejércitos de Estados Unidos y de Corea del Norte cara a cara. Y digo de Estados Unidos porque Corea del Sur no tiene control sobre sus propias tropas. Todavía está bajo control estadounidense desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Ahí Corea del Norte habla con Estados Unidos y se podría resolver el problema. Pero si es un ataque intencionado que se ve que hay, por ejemplo, es un bombardero que específicamente viaja al norte y bombardea una posición militar, habría una respuesta directa, inmediata y puede ser nuclear. La RPDC, Corea del Norte, se reserva el derecho a usar el armamento nuclear incluso frente a un ataque convencional de Estados Unidos. Así que en poco tiempo quedarían anuladas sus bases tanto en el sur, en Corea del Sur, como en Okinawa, en Japón, como en la isla de Guam, que es donde tienen sus bases principales. En esta zona de Panmunjom que usted acaba de decir es la famosa zona desmilitarizada que hay en la frontera, ¿verdad? ¿Me equivoco? En verdad, la zona desmilitarizada cubre 245 kilómetros. O sea, la frontera más o menos, si vamos de este a oeste, imaginemos una línea, ¿no?, que divide Corea del Norte y Corea del Sur. Esa línea, que pasa aproximadamente por el paralelo 38, tiene 2 kilómetros por arriba y 2 kilómetros por abajo, o sea, en cada uno de los territorios, como zona desmilitarizada. Así que la zona desmilitarizada sería 4 kilómetros, 2 por cada lado, pero por 245 kilómetros de largo. ¿Vale? Esa es la zona. Y dentro de lo que es esa línea divisoria, más o menos, hay una ciudad que se llama Kaesong y cerca se encuentra Panmunjom, que ahí es donde están las famosas casas del armisticio, donde en esas casas se firmó el armisticio de la guerra, que continúa vigente, la guerra de Corea, y donde se encuentran las tropas cara a cara, donde van los turistas. Puedes ir por la parte sur y por la parte norte, y de hecho puedes pisar territorio norcoreano desde el sur y surcoreano desde el norte. Y de acuerdo, entonces esta zona se hizo popular porque el primer presidente estadounidense que la pisó fue Donald Trump, si no me equivoco. Exacto. Claro, antes de que llegase Donald Trump al poder, sonaban tambores de guerra, ¿no? Y al final parece ser que el mariscal Kim Jong-un encontró bastante sintonía personal con Donald Trump. ¿Podría usted como desgranarnos un poco el cambio de relación que hubo entre la administración Obama, la administración Trump y la administración Biden? Bien, con Obama fue un desastre. Nunca hemos estado tan cerca de la guerra como con Obama. Eso explica realmente el valor que tiene el Premio Nobel de la Paz que le dieron sin merecerlo. ¿Vale? Era un falso total y estuvimos, ya digo, la parte más crítica que yo recuerdo desde que estoy con Corea desde los años 90 ha sido bajo Obama. Realmente estar a un paso de la guerra total. Lo que sucede con Trump es que en un principio él declara fuego y furia, la famosa frase, refiriéndose a Corea, que convertiría a Corea, pues la destrozaría completamente. Y cuando realizó esa amenaza tan contundente, Corea del Norte efectúa pruebas nucleares subterráneas. Esas pruebas nucleares subterráneas que Corea del Norte hace en su territorio son captadas por los sismógrafos estadounidenses. Esos sismógrafos, esa información la analizan los servicios de inteligencia y se la llevan a Trump. Entonces Trump, que es un hombre de negocios, hace pues un cálculo básico. Si Corea del Norte tiene misiles que alcanzan 20.000 kilómetros de distancia, que salen al espacio y vuelven a entrar en la atmósfera terrestre, pues tipo Minuteman, como tienen los Estados Unidos, y tiene esta capacidad, según los sismógrafos que hemos detectado, significa 1 más 1, 2, pueden golpear cualquier ciudad de los Estados Unidos de forma nuclear. Entonces, la situación cambia. Trump se da cuenta que la presión o la amenaza no vale, no va a hacer ceder a Corea del Norte frente a los Estados Unidos. Y como buen hombre de negocios que es, pues dice, voy a negociar, voy a conocer a Kim Jong-un y vamos a buscar otra salida. Claro, en el momento que conoce a Kim Jong-un empieza a entender
cuál es la posición, la situación de Corea del Norte, y dice, hombre, pues sí, tienes lógica su petición, ¿no? Y además, lo que tiene lógica es que a Estados Unidos no le interesa que Corea del Norte pueda transferir dicha tecnología muy avanzada, que solo tienen un puñado de países en el mundo, Rusia, China, Israel, Francia y poco más, a otros. Imaginemos que Corea vende esa información a Irán, o vende bombas nucleares a Irán, o a cualquier otro país, a Cuba o a quien sea. Y eso es lo que más teme Estados Unidos. No teme tanto solo la potencia nuclear de Corea del Norte, que sabe que no va a atacar, sino va a actuar siempre en legítima defensa, sino que venda o transfiera su tecnología a terceras naciones. Y ahí es donde se realizan los encuentros en Hanoi, en Singapur, con Donald Trump. Se avanza mucho hasta el punto de que Trump, pues eso, decide ser el primer, perdón, el primer presidente de los Estados Unidos en pisar Corea del Norte. Así que yo creo que lo hizo porque es un hombre de negocios, porque no es un político tradicional como Biden, que depende de las empresas de armamento. La mayoría de presidentes en Estados Unidos, los partidos, están financiados por las empresas armamentísticas. Esto no lo digo yo, esto lo dice el Financial Times. Yo me leía todos los días el Financial Times, precisamente cuando estábamos en el IES nos lo daban de forma gratuita. Todos los días, en inglés leía. Y recuerdo perfectamente cuando Bush Jr. llegó al poder, cómo empezó a poner embajadores en todo el mundo, o sea, embajador de Estados Unidos en París, en Madrid, según la cantidad de dinero que habían aportado al Partido Republicano. ¿Pero eso qué es? No se supone un embajador, tiene que tener una capacidad. O sea, solo estás poniendo porque es millonario, porque es el que más dinero ha pagado, va a París, el que menos a Zimbabue. Pues así se repartieron las embajadas con Bush Jr. Y eso es público. ¿Qué pasa? Biden es de ese estilo. Biden depende de los que han pagado a su partido y los que tiene detrás. Trump no. Trump ya es millonario. Trump pasa de todo. Él ya tiene propiedades, tiene sus cuentas, tiene sus mujeres, tiene lo que quiera. Y ahora solo quería pues poner la última X en su bucket list, la última X que era ser presidente de los Estados Unidos. Como ya lo tenía todo, pues era su capricho. Lo consiguió y a la hora de negociar, pues eso, se sienta a negociar y no depende de lo que digan las empresas de armamento, y por eso se pudo llegar a un acuerdo que si Trump hubiera sido presidente, probablemente ya habrían relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Corea del Norte. Y don Alejandro, yo quería preguntarle por Joe Biden y quería preguntarle si cree que está en plenas capacidades para poder ser presidente de un gobierno. No está en ninguna capacidad, no en plenas, no tiene ni la capacidad básica de parvulario. Cualquier estudiante universitario podría reemplazarle, mucho mejor. Está claro que es un hombre que está senil, está muy mal físicamente, mentalmente, habla con fantasmas, como vemos de forma... O sea, una persona que habla con fantasmas no puede ser presidente y tener el botón nuclear en su mano. No, no es normal. Ese hombre tiene que estar pues, en su residencia, atendido, por eso, porque se pierde, porque se cae de la bicicleta, pues donde tiene que estar, que es donde le corresponde. No actuando como marioneta ahora mismo pues, de esos intereses que está poniendo el mundo... Está creando un desastre. Ya lo dijo Trump y yo estoy seguro, si Trump fuera presidente... Dijo, en un día se acababa la guerra. Estoy seguro de ello. Yo me lo creo a Trump. ¿Por qué? Porque sé el estilo de persona que es. Conozco a muchos hombres de negocios con mucho dinero y cuál es su psicología, ¿no? Es cierto, Trump tiene un ego muy grande, pero bueno, mientras tú le llenes el ego y eso suponga que se salven de la muerte muchos miles de personas, pues perfecto, que se rellene el ego tanto como quiera. Y don Alejandro, yo quiero preguntarle por la situación del deporte en Corea del Norte, porque los países comunistas siempre han tenido buenos resultados. Por ejemplo, Cuba tiene un amplio medallero, la URSS en su momento también tenía muy buenos resultados. ¿Cuál es la situación de Corea del Norte? Si no me equivoco, tiene el estadio más grande del mundo, ¿no? Creo que Sí. estoy cierto. Sí. ¿Cuál es la situación actual del deporte allí? Como he dicho, es uno de los pilares fundamentales. Además, como el deporte se promociona a todos los niveles y es gratuito, no tienes que pagar por membresía para jugar a tenis o para voleibol, para usar pistas. Entonces,
está a disposición de cualquiera. Simplemente tienes que querer y aunque no quieras, como es muy normal que tus amigos vayan a jugar y como se promociona de forma, pues te sale de forma natural. Voy a echarme un partido pues, de fútbol o lo que sea con los amigos o vamos a echar un set de tenis, ¿no? En Corea, en las propias fábricas o departamentos, incluso en nuestro ministerio, todas las mañanas antes de trabajar se hace ejercicio también común. Se hace un ejercicio de ligero, gimnasia ligera. Y, por ejemplo, también a nivel de las escuelas se les enseña esta gimnasia que a la par vale para cuando vemos los espectáculos de 100.000 personas, 200.000 personas que se mueven al unísono, lo que se llama gimnasia masiva, pues se preparan para ese tipo de eventos cuando son las fiestas nacionales. Por eso la gente se queda impresionada de cómo pueden 150.000 personas actuar, ¿no? o crear esas coreografías que son las más grandes del mundo. Pues eso se inicia desde la escuela, en que haces gimnasia normal, y luego se reúnen a mayor nivel las escuelas de la provincia, luego a nivel nacional, y así se configura pues, un deporte nacional, como es la gimnasia masiva, y Corea destaca a nivel olímpico en artes marciales, ha tenido buenos resultados en judo, en taekwondo, que es el deporte nacional, en tiro, ha ganado algo de atletismo también, y también en natación sincronizada, ha tenido, pero principalmente se le dan bien los temas, por ejemplo, en las Olimpiadas Matemáticas, suelen conseguir, en este caso, la parte intelectual, tienen más medallas que la parte más física, que las Olimpiadas físicas, ¿no? Pero si hay que destacar algo, principalmente sería en artes marciales, halterofilia también, han ganado medalla, ¿no? Y bueno, esto yo entiendo que es un topicazo, igual se lo han preguntado millones de veces, pero no sé si usted ha tenido oportunidad de estar en persona con el mariscal Kim Jong-un. Entonces, primero yo quería preguntarle por su estado de salud, porque desde la prensa occidental se nos ha vendido en multitud de ocasiones bueno, entre otras cosas que había muerto, pero siempre que su salud pues está al borde del paro cardíaco. Y en segundo lugar, ¿cómo es? ¿Cómo es el mariscal Kim Jong-un? Bueno, esto es porque es algo un poco nuevo, ¿no? Que a gente le puede llamar la atención las noticias que sean sobre nuestro líder, pero si uno tira para atrás con nuestro líder Kim Jong-il, en los años 90 pasaba exactamente lo mismo. Cada 2 días o estaba muerto o estaba a punto de morir. Y cuando no era de una cosa era de otra, o sea, todo era especulación, mentiras, y lo dieron por muerto en varias ocasiones. En España también a nuestro líder Kim Jong-un le han dado por muerto, como mínimo en 2 ocasiones, incluso supuestas agencias de prensa serias como F, que para no tiene nada de serio, o sea, para que F publique que Kim Jong-un ha muerto sin informarse de nada. De todas formas, yo conozco a los directores, o sea, sé un poco cómo está conformada la comunicación en España, ¿no? Pero todo esto es falso y es especulación. ¿Por qué? Porque es un asunto de Estado de máxima seguridad. La salud exacta de nuestro líder en cada momento solo la saben las personas más cercanas y si le pasara algo en concreto no lo sabría nadie. ¿Por qué? Porque eso podría ser usado por Estados Unidos o por alguien para intentar entonces realizar un ataque, por ejemplo, o meter veneno en alguno de los alimentos que pudiera ingerir para ya darle el toque final. Entonces, por lógica, eso son cosas que solo saben muy pocas personas cercanas a él, su doctor personal o sus doctores, y no sale de ese círculo, ¿no? Yo lo que puedo decir es que es una persona muy humilde y como lo era también nuestro líder Kim Jong-il, que sigue muy fiel y disciplinado a las ideas y los principios que hemos tenido. No va a haber cambios, pues eso como en China o como en Vietnam, hacia una economía de mercado, una economía capitalista. Bueno, y la gente que le quiere mucho, le quiere y la respeta porque se ha ganado y se está ganando todos los días el cariño del pueblo, ¿no? Tanto a la hora de defender al país frente a las amenazas externas, como con los nuevos edificios y las nuevas infraestructuras también agrícolas, como los invernaderos de Riompo, que se han inaugurado recientemente, ¿no? De los invernaderos más grandes del mundo que se han hecho ahora en Corea. Curioso, aprovecho para decir, tomando como referencia los invernaderos de Almería. O sea, yo me acuerdo cuando nuestro embajador estaba visitando Almería, aprendiendo de Almería para ver cómo Corea podía sacar buenas ideas y montar sus propios invernaderos. Así que
Esa es la situación real, es que nadie puede decir que sabe exactamente cómo está nuestro líder, porque es un secreto de Estado, pero yo le he visto con buena salud siempre que le he encontrado, bueno, eso, hasta mis 7 años, hace 7 años que no puedo verle en persona, nos comunicamos vía internet, pero yo creo que está en buena salud general y que lo del tema del paro cardíaco es recurrente. Si tiramos de hemeroteca lo veremos decenas de veces con nuestro anterior líder. Y bueno, también la gente se cree que a lo mejor porque peses más, estés con sobrepeso o lo que sea, pues ya tienes que ser diabético o te tiene que dar un infarto. Yo tengo sobrepeso también y puedes ponerme un glucómetro ahora mismo y verás que no tengo... La gente se cree que tienes que tener diabetes o tienes que tener problemas. Pues hagamos un análisis y probablemente mi análisis saldrá mejor que otras personas que supuestamente están aparentemente mejor físicamente. Y don Alejandro, yo le quiero hacer una pregunta un poco fuerte y es que si de usted dependiera, ¿a qué personaje público de España le enviaría directamente a un gulag? Si de usted dependiera. Son muchos, no hay espacio en el gulag para tantos. Si tengo que elegir solo a uno, es muy complicado, ¿eh? Pero probablemente enviaría a Fernández Díaz, exministro de Interior. ¿Por qué? Porque él estuvo detrás de lo que es la confiscación de mi pasaporte. En España, ¿qué ocurre? Hay cloacas del Estado, hay personas que son franquistas, pero también tengo amigos que me apoyan, amigos que tienen influencia y que están en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entonces yo tengo muchas cosas, mucho conocimiento de cosas internas que pasan a nivel del Ministerio del Interior y yo sé que lo que me ha pasado a mí no es fruto de la casualidad, ¿eh? O sea, tener el pasaporte de retenido 7 años no es una casualidad. Sé las manos negras que hay detrás. Quien estaba en ese momento cuando sucedió era Fernández Díaz, que recordemos que usaba su Ángel Marcelo para aparcar el coche, bonita manera de usar a sus ángeles, ¿no? Para cosas tan estúpidas como esas, pero le enviaría a él probablemente, que se lo merece, y ahora, viendo que se destapa un poquito de la mafia que tenía montada, todavía más. Y no enviaría a Susana Griso, porque la encerrona que le hicieron en Espejo Público fue bastante peliaguda. No, sí, Susana Griso cambió mucho. O sea, una cosa fue la encerrona primera. Susana tiene una jefa. Yo tenía mucha amistad con esa jefa, que era ya no está en Antena 3, que era la que regularmente me llamaba para atender el programa. Entonces, cuando yo le dije a Isabel, le dije, oye, si volvéis a hacer esto, yo no voy, porque es que ni me dejáis hablar. Si a mí me es igual que me ataquen 6 o 100 personas, pero dadme tiempo para poder responder, ¿no? No únicamente a base de insultos. Es imposible. Si 6 personas te hablan a la vez, tú puedes responder. Y entonces yo le dije, si es así, ya no vuelvo más. Como yo disparo las audiencias y la disparé en Espejo Público, porque sabes que tienen muy bien calculado cuándo suben o bajan las audiencias, y es lo que les interesa también a Antena 3, pues me dijo, no te preocupes, Alejandro, y de hecho Susana se disculpó por su actitud y volví a ir, no sé, en 2 o 3 ocasiones más, y no tengo inconveniente, y alguna vez también por teléfono, cuando me ha llamado Susana para lo del tema de los temas judiciales o lo del FBI, no tengo inconveniente porque, a ver, ella al fin y al cabo es una comunicadora, está a nivel, sí es la cara, es una cara muy conocida, pero no depende de ella, o sea, ella tiene a personas por encima, pues eso también, con intereses económicos o políticos que más o menos dictan un camino, y no nos engañemos, la absoluta mayoría de cosas que salen en televisión están orientadas a generar beneficios, no van a informar, ¿eh? Se busca el teatro, el espectáculo, para que enganche a la gente. Cuanta más gente, más anuncios, que se pagan más y más se gana. Por eso llevan a un comunista a Antena 3. ¿Por qué te crees sino porque me van a llamar ahí? ¿De qué me van a llamar? Pues porque genero dinero, no porque quieran tener una voz disidente. Pero entre traer a un disidente político y ganar dinero, ¿qué prefiere Antena 3? La pasta, obvio. Entonces, en ese sentido, ¿Corea del Norte se arrepiente de haber hecho programas como el de Jalis de la Serna en Tierra Hostil o los documentales que no sé si usted conoce de la Deutsche Welle, en la que abren el país y lo enseñan? No se arrepiente, no se arrepiente, porque siempre sabemos ahí, primero, que hay un 10-15% como mínimo de las personas que lo ven, que van a pensar o van a querer buscar más o saber más o visitar el país por sí mismos. Pero sí, cuando haces favores, en mi caso,
a prácticamente todos los medios los he llevado yo, todos los medios de España, el periódico La Vanguardia, Televisión, o sea, Telecinco, Antena 3, Televisión Española, no recuerdo si hicimos algo, pero bueno, todos los grandes, cuatro, a todos los he llevado yo personalmente a Corea del Norte. Y basado en mi experiencia, donde eso, he visto el sensacionalismo, no quieren informar, buscan sensacionalismo y si no lo ven en las cámaras crean ese sensacionalismo o tiran de archivo de imágenes de hace 20 años para darle consistencia, ¿no? a ese argumento. No invitaría yo, por ejemplo, a Halis, no le invitaría más, pero no solo por el sensacionalismo que ha hecho, sino porque faltó a su palabra. Me dio su palabra de honor de que él diría que la gente en Corea del Norte era feliz, porque él dijo, no sé exactamente, después de 10 días no puedo saber lo que pasa en Corea del Norte realmente, lo que sí sé es que la gente es feliz. Y yo delante del cámara, que se llama Armando, su cámara, le dije, Halis, si dices eso, lo que digas, el resto me es igual, pon lo que quieras, invéntate un circo, pon a extraterrestres, pero promete que dirás que lo que puedes asegurar es que la gente en Corea del Norte es feliz. Obviamente no lo dijo, incumplió su palabra de honor, y entonces solo por ese motivo yo personalmente no le voy a llevar más, ¿vale? Pero creo que al final de esos documentales sensacionalistas hay una parte siempre de la población que no se va a creer lo que ve y que va a buscar más. Y hoy en día con Internet pues lo tienen bastante complicado para censurar, porque incluso si te censuran en Internet, como en el caso de Russia Today o Sputnik, que te pongan realmente y te cierren páginas web, hay cosas que se llaman VPN y la mayoría de jóvenes saben lo que es una VPN. Ya no estamos en época de Franco, por lo tanto, es muy difícil que controlen toda la información. A propósito de todo el circo mediático, yo hay algo que quiero preguntarle, porque se lo achaca mucha gente. Entonces, la pregunta es clara y contundente, y perdone si le ofende. Pero ¿es Alejandro cada menos un showman? No, para nada. Eso es un error para cualquiera que piense de esa forma. Entiendo que para personas que no me conocen, personas eso que me han visto precisamente en programas sensacionalistas, manipulados, etcétera, tengan esa imagen, ¿vale? He de decir que a nivel público no me encuentro nunca ni insultos ni ataques de ningún tipo. Simplemente la gente quiere echarse un selfie o te pregunta cómo viajar a Corea del Norte. No creo tampoco que esa sea una visión generalizada, pero sí que hay personas que la puedan tener, esa visión, debido a cómo son los medios de comunicación. Pero quien me conoce un poco, quien ha estado algo cerca de mí, la gente de nuestra Asociación de Amistad con Corea, los periodistas serios con los que trato, nacionales, internacionales, saben perfectamente que no es así. Y sobre todo, ¿quién lo sabe? Pues lo saben los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en España y el Centro Nacional de Inteligencia en especial. Álvaro, si te parece, vamos con el quiz. Vale, pues le explicamos. Es que nuestro programa, bueno, que es relativamente joven, pero se podría decir que tenemos la tradición de a los invitados, al final del programa, hacerles un quiz, que consistirá en que nosotros te diremos unos cuantos nombres, y usted tendrá que hacer una definición breve, clara y concisa de ellos. ¿Vale? Vale, muy bien. De acuerdo, pues si quieres empezar. Muy bien, comienzo con Joe Biden. Senil, decrépito, inútil. Vale, seguimos con Roberto Vaquero. Postureo, falsedad y juventud, porque es lo que tiene y lo que atrae. Vamos con Donald Trump. Donald Trump lo definiría como egocéntrico, soñador, materialista. Pablo Iglesias. Embustero, calculador y le definiría como traidor. El coronel Pedro Baños. Inteligente, caballero y perspicaz.
Vladimir Putin. Traidor a la revolución y a su posición en la Unión Soviética. También calculador y expansionista. Pedro Sánchez. Aprendiz de modelo, político al uso y también embustero, muy embustero. Santiago Abascal. Falso, nunca le perdono ni le perdonaré el tema de que se haya escaqueado de la mili y que esté siempre poniendo en su boca al ejército español. Oportunista, porque estuvo chupando del PP todo lo que pudo y más hasta que se montó su chiringuito. Y falso patriota, porque al final mira sus intereses. Xi Jinping. Xi Jinping lo definiría como introvertido, expansionista en lo económico y también muy calculador. Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. Zelensky, actor secundario, cobarde y sumiso al imperio en este caso. Jordi Wild. Jordi Wild le definiría como chulillo, gran comunicador y bastante objetivo. Y por último, Macarena Olona. Macarena Olona también muy oportunista con el tema de Andalucía, me pareció una persona muy oportunista, malísima, o al menos así intenta proyectarse, e interesada con los temas económicos, sabemos de sus obras, etcétera, y también sus vehículos, que no son nada económicos los vehículos que tiene, públicos. Don Alejandro, para acabar, a mí me gustaría hacer una pregunta que no sé si le han hecho mucho, porque a usted lo relacionan sobre todo con su faceta más norcoreana. Entonces, yo quiero hacerle una pregunta. Y ¿es Alejandro Caudevenos un patriota español? Sí, me considero un patriota porque deseo lo mejor para España. Para una España, como no, vinculada a mi ideología, ¿no? Que me gustaría fuera socialista y republicana. Pero desde luego que deseo lo mejor a España, no solo porque es el lugar donde nací, que me ha visto crecer, ¿no? Es mi patria de nacimiento, mi patria de adopción es Corea del Norte, pero mi patria de nacimiento es España, donde tengo a mis amigos y a donde voy, pues cada semana o cada 2 semanas a hablar con gente de todas las provincias y comunidades. Así que, por supuesto, me considero patriota de verdad porque deseo lo mejor para el país. Y creo que lo mejor para el país sería desvincularse totalmente del franquismo y de la monarquía, por ejemplo. Pues, don Alejandro, muchísimas gracias, de verdad. Esperemos que se haya sentido cómodo y de verdad que para nosotros ha sido un auténtico placer tenerle en nuestra segunda entrevista en el Disidente TV. Si quiere una última consideración, mandarle un mensaje a la gente que nos pueda ver, todo suyo. Agradecer vuestro interés y propuesta. Espero que lo vea muchísima gente, que se interese también, sobre todo más gente joven, por la política, por la geopolítica, por lo que está pasando, porque por desgracia hay personas que también de alguna forma, ¿no?, están desencantadas o ignoran algo tan importante como es el poder de transformarlo todo. Al final, el saber de política o involucrarse en política es determinar el futuro, ¿no?, de una nación. Así que espero que ese interés que tenéis vosotros se transmita a muchas otras personas y que, desde luego, por mi parte, como representante de Corea, quien quiera visitar el país en cuanto abramos fronteras, pues estoy siempre a disposición para facilitar los visados o cualquier tipo de información que deseen. Pues, don Alejandro, muchísimas gracias. Esperamos que haya una siguiente vez y sea presencial. Nos haría mucha ilusión. Y bueno, pues, de verdad, muchísimas gracias. Un placer, encantado y hasta pronto. Hasta pronto. Un placer, camarada. Hasta pronto. Bueno, Alejandro, muchas gracias.
Perfecto, que vaya muy bien. Ya bien. Buen fin de semana. Igualmente, Alejandro. Que vaya bien.